quisiera bueno, darle las gracias y cederle la palabra a Enrique Blanc, periodista mexicano, ubicado en Guadalajara, para que nos hable de networking en el periodismo musical. Muchas gracias a todos y les dejo con Enrique. Enrique, todo tuyo, puedes tomar el control. Hola, Rafa. Ahí voy. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Qué gusto, Rafa, y qué felicidades por esa aventura. En principio, América por su música, que fue el mercado musical que a mí me llevó por vez primera a La Habana, a Cuba. Pues, por una parte, y por otro lado, por la aventura editorial, ¿no? Que están como llevando al frente, como tú lo dices, con mucha pasión. Yo voy a compartir pantalla para tener, tengo por ahí un PowerPoint que me va a servir como de guía. Antes que otra cosa, pues darles los buenos días. Me gusta sobremanera porque en algún momento he estado en La Habana y he visto que es un poco complicado tener buen internet y Rafa salió perfecto, se escuchó maravilloso. Me da mucho gusto que en ese sentido se pueda contar con un mejor medio de comunicación y de amplificación de ideas en tu país. Ya, aquí estamos. Bueno, entonces, aquí me veo un poco en la pantalla. Bueno, el tema que me ha pedido América por su música que aborde es el de los caminos del networking en el periodismo. Claro que esta es una visión muy personal, muy particular, que sobre todo tiene que ver con el circuito iberoamericano, porque hemos desarrollado algunos proyectos en ese contexto. Bueno, me presento, soy periodista y escritor mexicano, nací en la Ciudad de México, donde hace unos días se volvió a sentir un sismo. Es una ciudad en ese sentido complicada, ¿no? Porque está en una zona sísmica y, como ustedes saben, tiene un par de historias ahí, o más historias terribles en relación a eso. He publicado como freelance en distintos medios, Los Angeles Times, La Opinión. Radiqué en la ciudad de Los Ángeles entre el año 88 y el 96. Después me regresé una vez más a México. Como ya dije, radico en Guadalajara. He colaborado con El Financiero, Día 7, una revista que estuvo en algún momento vigente, bastante importante, que se encartaba en distintos diarios por el país, en Milenio y en Reforma, entre otros diarios. Soy creador del Acordeón, que es este fanzine que hicimos, como dice Rafa, es una especie como de 3 hojas carta que se doblaban tal cual como un acordeón, y aquí empezamos a hacer nuestros pinitos, primero en papel bond, después ya le pudimos subir un poquito más de la calidad a un cuché. En este en particular tenemos en la portada a Santiago Aucerón, el vocalista de Radio Futuro en algún momento, y posteriormente de su proyecto Juan Perro, quien ha sido uno de los, pues de los músicos, a la par quizás de Ray Cooder y algunos otros, que nos han acercado a la música cubana. Hicimos eso, sacamos más o menos como 12 números en una cosa muy autogestionada. Conseguíamos en cierto momento algunos espacios publicitarios que tenían que ver con las multinacionales en aquel momento, que pues siempre han sido buenas aliadas en lo que tiene que ver con la difusión. Este era BMG en su momento, y ahora, bueno, y aquí Sony había sacado este disco de la mexicana Cecilia Toussaint. También durante mucho tiempo fui editor de la Banda Elástica, esta revista. El Acordeón de alguna manera generó otro equipo, o sea, que de personas, para hacer ya una revista pues con mucha calidad, ¿no? En fin, que otro número con Café Tacuba en la portada, el otro tenía a Control Machete, y era una revista como de músicas contemporáneas. Si bien estaba un poquito inclinada a lo que tenía que ver con el auge del rock latino en ese momento, pues también abordaba otros géneros como el hip hop, incluso músicas de tradición, electrónica, etcétera, ¿no? Y bueno, desde hace más o menos que unos 2 décadas, yo creo, he sido colaborador también de la revista Zona de Obras,
de distintas maneras, ya particularizaré en alguna de ellas, ¿no? En la actualidad produzco y conduzco una barra de radio en Radio Universidad de Guadalajara de 6 a 7 de la tarde, de lunes a jueves, músicas contemporáneas, tal cual, bueno, lo que tiene que ver un poco más con el rock, el hip hop, la electrónica, las fusiones, las músicas del mundo, en fin, y también un programa de televisión que era, digo, ya no se está produciendo, pero aún sigue al aire, que es una especie como de escaparate, como del talento local, y también con algunos invitados nacionales o internacionales, que se llama Urban Beat en el Canal 44, también de la Universidad de Guadalajara, que es con la institución con la que tengo un cierto vínculo importante. Soy coordinador del programa de showcases de la Feria Internacional de la Música para Profesionales, que es un mercado musical como el AMPM, que se lleva a cabo en Guadalajara anualmente. La próxima edición va a ser del 13 al 15 de octubre próximos. Miembro fundador de la red de periodistas musicales de Iberoamérica, de la cual voy a particularizar, voy a profundizar un poquito más adelante. Y bueno, y también con un interés muy constante de publicar libros, de ser autor. Y bueno, entre otros tengo Flashback, la aventura del periodismo musical, que es una como antología de textos publicados, con la modalidad que la dividí por géneros periodísticos en principio, y además hice como visiones posteriores a la realización de esas entrevistas o reseñas o reportajes, en fin. Y también, bueno, este libro llamado Café Tacuba, Bailando por Nuestra Cuenta, que es un libro de entrevistas que narran el desarrollo casi total a la fecha de este cuarteto mexicano. Y además, bueno, fui invitado por Gustavo Santolaya para fungir como consultor histórico en la miniserie de Netflix Rompan Todo. Prosigo. Pues bueno, yo defino en principio, y aquí hago eco un poco de lo que ya platicaba Rafa, que un periodista musical es un melómano incurable e insaciable que quiere a toda costa compartir con otros su pasión. Ahí inicia esa idea. Yo recuerdo que quizás como mi primer gran lección de periodismo musical eran esos textos que aparecían en la contratapa de los LPs, por decir algo, cuando Harry Belafonte, este compositor cantante muy importante en los años 50 y 60 en los Estados Unidos, se trajo a la cantante africana Miriam, que fue quizás como el primer artista africano que se dio a conocer internacionalmente. Él escribía atrás un texto donde contaba cómo había conocido a Miriam Makeba, por qué le había llamado por la atención Miriam Makeba, quién era Miriam Makeba, por qué él quería que la conociera el mundo. Y ese tipo después hizo otra presentación a nivel internacional, digamos desde la plataforma estadounidense, que como sabemos tiene mucha resonancia, de la cantante griega Nana Mouskouri, también, que se convirtió en un artista de resonancia internacional muy pronto. No solamente porque Harry Belafonte la haya impulsado en un principio, sino además porque es muy talentosa y porque además empezó a cantar en distintas lenguas, canta en francés, en castellano, obviamente en griego, en inglés, etcétera. En fin, entonces eso es como mi idea de entender quién es un periodista musical, que bueno, a los periodistas, digo musicales, sobre todo de mi generación, cuando los formatos eran el LP, el cassette, me tocó recorrer todo ese intercambio como de formatos, digamos, desde el 8-track hasta el MP3, ¿no? O el WAV, que es todavía un poco más reciente, pues viene esta serie como de excesos y obsesiones, que es pues tener ahí una fonoteca impresionante, que a uno le va generando estructuralmente en su cabeza una especie como de mapa musical. A mí me gusta mucho hablar como del mapa musical, porque cuando hablamos de periodistas, digo, musicales y los empezamos a conocer, empezamos como a trazar el mapa musical. Muchos de los colegas iberoamericanos, latinoamericanos, con los que uno tiene contacto, que ya lo platicaré un poquito más adelante, sobre todo a partir de la conformación de la red de periodistas musicales de Iberoamérica, uno platica con ellos, conversa uno de las pasiones y dice, está más tirado hacia el jazz, o le gusta más la cumbia, o tiene más que ver, creo que sí le puede gustar el reggaetón, no, este es un rockero, es un metalero, en fin, va uno creando ese mapa musical estructural, ¿no?
en el que podemos como definirnos. Y en ese sentido, pues también profesionalmente nos va enfocando el mapa musical hacia los medios en los que podemos colaborar, hacia, es decir, y aquí un poco como la idea es que entre más amplio sea tu mapa musical, pues más posibilidades tienes para buscar monetizar, capitalizar tu profesión, que como ya decía Rafa, de cierta manera está en tiempos difíciles, aunque también creo que se ha reinventado y que en ese sentido tenemos que empezar a entender el amplio abanico en el que se puede mover un periodista musical. Una vieja concepción. El periodista musical es quien publica textos críticos sobre discos. O sea, me parece que esta idea de quien solamente escribe para algunas publicaciones, ya sea que esté, digamos, que sea parte de la nómina o del equipo, del staff, de redactores, de periodistas, de una revista, por decir algo, Marvin, de la Ciudad de México, que es una revista de tendencias actuales, en fin, o quien lo haga de manera freelance, ¿no? En México, por lo general, cuando se habla de periodista musical, se alude a esto, a alguien que escribe sobre, que hace textos críticos sobre discos. Y hay muchos que solamente hacen eso. Claro, eso es parte del amplio, bueno, y antes de, o sea, que de pasar a las concepciones de networking, sí quería como dejar un poquito claro este concepto de periodista musical. En la actualidad, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de desarrollo que tenemos o los campos en donde nos podemos mover? Obviamente la prensa impresa, ¿no? Que es una tendencia que por lo menos en Iberoamérica está yendo a la baja, no se diga en los países, o sea, anglosajones, en donde todo está migrando a la red. Digo, casos muy concretos, por ejemplo, publicaciones españolas con mucho empuje, que siguen actuales, vigentes, como mencionar una FM, por ejemplo, o Mundo Sonoro, que aunque todavía tienen la segunda, una edición, o sea, impresa, pues la tendencia es migrar hacia la web, por cuestiones de el costo del papel, los hábitos de consumo, etcétera, ¿no? La radio, claro, o sea, el que también tiene un programa de radio y hace playlists, programa música y habla sobre esa música, ya sea para difundirla o para criticarla o le da voz a los artistas para que también hablen y dialoguen con él sobre sus ideas, sobre sus discos, sobre los procesos creativos que han tenido. La televisión igual, obviamente. El cine a través de toda esta vertiente muy en auge hoy en día, que es el documental, ¿no? Y que hay un montón como de cosas que a través de estas plataformas de consumo audiovisual muy en boga, como Netflix o Apple TV o etcétera, ¿no? Pues ahí hay un campo también muy amplio para buscar, ¿no? Y obviamente todo lo que tiene que ver con los medios electrónicos, ¿no? Como ya mencionaba Rafa, los youtubers, los bloggers, el mismo rol que el periodista musical está jugando en esas plataformas como Spotify, como Apple, como de redactor, de entrevistador, que ahí también es otro ámbito en el que cabemos, tal cual, ¿no? ¿Cuáles son un poco nuestros objetos de estudio? Bueno, podemos pensar en la canción, aunque por lo menos para los de la vieja escuela, a los que tenemos ya como mucho tiempo haciendo esto, nos gusta más la idea un poco del álbum, porque el álbum es finalmente el que nos permite de alguna manera trazar ese recorrido que tiene un artista, ¿no? Es decir, por decir algo, Silvio Rodríguez, ¿no? Claro, tiene muchas canciones muy populares sobre las que pudiésemos hacer tratados, sobre una de ellas, ¿no? Playa Girón, ¿no? Pero también uno sigue ese recorrido de los álbumes que van marcando como la evolución propia o la involución o lo que se quiere interpretar de un músico. Los conciertos, que sirven mucho como reseña y que es, digamos, material muy de muchas posibilidades en la actualidad para seguir, para continuar como laborando en medios impresos, esta cosa de la reseña, qué pasó ayer, cómo le fue a Pablo Milanés en tal evento, Joaquín Sabina, qué sé yo, ¿no?
Obviamente ya la visión panorámica de la discografía o de la obra en conjunto, pues o sea que del músico, el género musical, ¿no? Vamos a hablar del reggaetón o del trap, pues en particular, quiénes son pues, las figuras más pues, destacadas, etcétera. Y obviamente también estos conceptos de escena, de industria y de ecosistema, que es un concepto que sobre todo ha entrado mucho más en uso a partir de la etapa que hemos estado viviendo en los últimos años en Iberoamérica, muy marcada también por lo que han comenzado a generar en la industria independiente los mercados musicales, pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Yo creo que mucho de la idea del hacer networking, del querer relacionarse con otros profesionales, con otros colegas en el periodismo musical, nace por el interés que uno tiene en su trabajo. Y aquí podemos hablar de muchas tradiciones periodísticas, ¿no? Obviamente la anglosajona, ¿no? Que tiene grandes nombres, David Fricke, Grail Marcus, Rob Tannenbaum. A mí me tocó, cuando estuve trabajando para Los Angeles Times, trabajar con Robert Hilburn, de quien aquí vemos este libro publicado, Lester Banks, sus memorias son enriquecedoras, ¿no? Están ahí, bueno, otra serie también, pues o sea, que de críticos contemporáneos, que por ejemplo, yo acudo mucho a The Guardian, este periódico británico, que le sigue dando mucha relevancia, mucha importancia al periodista musical. Y tiene varios ahí, en su momento también los de los diarios importantes estadounidenses, John Parrells en el New York Times, Robert Hilburn, sí, Richard Crumlin, Steve Hogman en el Times, Agustín Gursa en la parte latina, Ernesto Lechner, Enrique Lopetegui, en fin, o sea, es decir, se me hace que es importante tener ubicados a los colegas. Hay una tradición argentina con Alfredo Rosso, con Claudio Kleiman, con Marcelo Fernández Vitar, con Juan Frincilo, con Gabriel Plaza, o sea, que es importante tener una idea y buscar quiénes están haciendo cosas, en España, Nando Cruz, Eduardo Guillot, Bruno Galindo, entre muchos otros, ¿no? Y eso me parece que ese interés por el trabajo de los otros es cuando uno comienza a empezar a tener contacto. Aquí hay libros de Marcelo Fernández Vitar, argentino, de David Ponce, chileno, de Manuel Mayra, chileno, de Rui Castro, brasileño, de Carlos Calado, brasileño, de Beto Arcos, mexicano, Ernesto Lechner, un argentino que vive en los Estados Unidos. En fin, eso, ¿no? Esa idea de empezar a reconocer las tradiciones y las figuras en esas como tradiciones, digamos, indagar también de cierta manera en su mapa musical y poder trazar en este doble o triple mapa que tenemos en nuestras cabezas, ¿no? El que tiene que ver con la parte pues, de los músicos, el que tiene que ver con todo, quizás lo social que condiciona estas obras y también la de los testigos, la de quienes están contando estas historias, ¿no? Ahora, yo creo que el periodista musical en la actualidad ha podido construir una serie de roles alternos, ¿no? Que lo definen y que de hecho son a veces roles que tienen que ver con, digamos, la idea básica, que es la que yo hablaba, previamente, de periodista. El periodista como curador, por ejemplo, ¿no? Ahora bueno, no obviamente en el tiempo de la pandemia en donde todo ha entrado en pausa, pero en los años previos a eso, pues un rol como muy importante pues, de personas de mucho conocimiento, especialistas, no todos periodistas, pero muchos periodistas que tienen una injerencia importante en mercados y festivales a la hora de la curaduría, porque saben quién está, por decirlo pues, de una manera de moda o caliente o lo que sea, ¿no? Y qué otro artista puede mostrar otro ángulo pues, de las propuestas musicales, en fin, ¿no? El periodista en plataformas digitales, como ya lo decía, es decir, estamos teniendo también una injerencia en los contenidos que se están diseñando para plataformas de consumo musical como Spotify, como Apple Music, como Deezer, etcétera. Ahí nuestro trabajo también es importante. El periodista como generador pues, de conocimiento, que es un poco lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Conversando a través de la experiencia, que hemos tenido, experiencia particular
personal con los colegas, con los amigos, con los que quieren ser periodistas, ¿no? Para pues transmitirles lo que hemos vivido y cuál es un poco nuestra visión pues, de la profesión, ¿no? El periodista como autor, que me parece a mí uno de los, o sea, si bien el formato diario, periódico, está en crisis, ¿no? Y la tendencia es que todo migre hacia la red, hacia la web, tarde que temprano, ¿no? El libro sigue, creo que teniendo mucha vigencia y yo no he visto nunca antes tantos textos publicados sobre música por todo tipo, por editoriales independientes, las grandes casas como Editorial Planeta, etcétera, sobre como recientemente. Ahí hay un territorio para, claro, el trabajo no es un poco opuesto a lo que hacíamos como reporteros cuando teníamos que ir por la nota, escribirla y entregarla con la brevedad posible, a veces sin si bien le iba, pasaba por las manos de un editor y se podía pulir un poquito para tener ahí como un diálogo entre por qué utilizas tal término o lo que sea. Y claro, el trabajo para ser autor, para escribir un libro de largo aliento, pues es otro, hay que irlo, digo, trabajando. A mí, por ejemplo, la publicación desde que arranqué yo, la elaboración del libro de Café Tacuba pasaron 7 años, no solamente por la cuestión de escribirlo y de irlo actualizando con el grupo, sino además porque no veía cuál era como la mejor opción para realmente publicarlo. Finalmente lo hizo Editorial Planeta y salió como con muy buena distribución, muy buena promoción, etcétera, ¿no? Creo que me faltó el periodista como gestor cultural. Nosotros, desde que iniciamos la idea de escribir un texto, empezamos a hacer gestión. Le hablamos a alguien, oye, te quiero entrevistar, quiero hablar contigo sobre esto. Si es un reportaje, no va a ser una, sino a lo mejor van a ser 5, 6, 7 personas. Pero también hay casos muy particulares en los que el periodista, por ese amor que tiene a un proyecto en particular, quiere ayudar a ese artista a que venga a su mercado. Les cuento una anécdota muy bonita que se hizo con un colega, con Beto Arcos, hace, ¿qué será? Como 4 años, 5 años quizás. Telmari, rapera, cantante cubana, salió elegida por el jurado para participar en la Feria Internacional de la Música para Profesionales, en FINPRO, el evento al que yo estoy vinculado acá en Guadalajara. Pero bueno, había el gravísimo problema de ¿cómo se llama? Buscar financiamiento para que pudiera venir un grupo de aproximadamente 15 personas. Beto Arcos, desde Los Ángeles, estableció contacto, con Telmari y le dijo, déjame, y ella le dijo, necesito una muy buena nota de un diario estadounidense para que yo pueda gestionar con el gobierno cubano un apoyo. Entonces Beto hizo todo ese trabajo, habló con un colega, oye, toma y te ve este disco, publica algo, por favor, es para esta gestión. Y ahí el periodista jugó un rol como gestor, tal cual. Al final, Telmari pudo venir a Guadalajara, la tuvimos en FINPRO con una banda de 12 personas, más su staff, etcétera. Y bueno, y se logró mucho a través de la gestión que hizo un periodista. Y obviamente el periodista como creador de redes, que es de lo que voy a hablar un poquito más adelante, en esta idea de hacer networking o de conectar con los colegas, ¿no? Y con las distintas escenas. En particular, en el año 2016 nos invitaron a 5 periodistas, como ya en otro momento también nos habían invitado a la MPM, a la América por su música, en La Habana. Bueno, coincidimos 5 periodistas en Circulart, en Medellín, Colombia, un mercado musical que, por cierto, se va a llevar a cabo la próxima semana, en una edición híbrida, ahora como un poco por la pandemia, ¿no? Que estamos con las ediciones híbridas, ya no van a ser solamente virtuales como el año pasado, el año fuerte de la pandemia, sino ahora va a ser una edición híbrida. Yo iré, o sea, a Medellín, a estar en ese mercado, y entonces coincidimos para dar un taller, Jaime Monsalve y Juan Carlos Garay, ambos colombianos, Gabriel Plaza y Juan Frincillo, ambos argentinos, y un servidor, Enrique Blanc, mexicano, y ahí, después de tener el taller y todo, dijimos, oye, qué sensacional habernos conocido, ya tenemos amigos por lo menos en 2 países de Latinoamérica,
¿por qué no oficializamos un poco esta relación y creamos una red de periodistas? Aquí aparecen algunos de los que primero estuvieron vinculados, bueno, están vinculados a la red. Falta Rafa, que también Rafa es parte de la red PEM. Está Beto Arcos, de Los Ángeles, de quien ya les hablaba hace un rato. Liliana Andrade, del El Parlante Amarillo, de Bogotá, Colombia. Un servidor, Jaime Monsalve, de Radio Nacional de Colombia, Bogotá. Juan Carlos Hidalgo, mexicano, que vive en Pachuca, que colabora con la revista Marvin. Uriel Baisel, que él ya de hecho no está tan vinculado a la red. Él en algún momento era director de contenidos de Radio Ibero en la Ciudad de México, ahora está muy vinculado, es como editor de Spotify México. Diego Londoño, que es periodista radicado en Medellín, trabajaba con Radiónica, una estación de radio, y es autor de 3, 4 libros, está por publicar 2 libros más, uno sobre Andrés Calamaro y otro sobre Juanes. Gaby Plaza, bueno, que estuvo mucho tiempo con La Nación en Buenos Aires, ahora está trabajando en una radio, en Folclórica se llama. Manuel Mayra, de Chile, que está acá, y acá, que yo tapo con mi recuadro, o no sé si así sea, Juan Frincillo, de Argentina, que está vinculado a la revista Brando y a otra serie de medios, ¿no? Tenemos reuniones periódicamente, nos conectamos. Creo que en principio la idea de buscar similares, colegas en otros países es ya de entrada muy, muy saludable, muy recomendable, porque tenemos un contacto en una ciudad meca, ¿cómo se llama?, cultural, musical, al que podemos acudir en el momento que queramos para una consulta, la gestión de algo, etcétera. Aquí, mira, están Gaby Plaza, un servidor, Lucho Pacora, que vive en Lima, Perú, Darío Granja, que vive en Quito, Ecuador, David Cortés, que vive en Ciudad de México, Gómez Gufi, que vive en Madrid, España, Johanna Watson, que vive en Santiago de Chile, Juan Frincillo en Buenos Aires, Jaime Monsalve en Bogotá, Fernando Rosa, que vive en Brasil, no recuerdo exactamente dónde, no en Sao Paulo ni en Río, Ga Robles, que vive en Quito, Angie Javerini, que vive en Santiago de Chile, Beto Arcos, Humberto Pérez, que vive en Bogotá, Raúl Cachay, que vive en Lima, Juan Carlos Hidalgo, Pachuca, Pato Peters, que vive en La Paz, Bolivia, y Mavi, que vive en Asunción de Paraguay. Es decir, aquí ya hay por lo menos 7, 8 países de Iberoamérica, ¿no? Que ya tenemos todos simple y sencillamente su correo electrónico para cualquier consulta, ¿no? ¿Qué hemos realizado con la red de periodistas? Bueno, el propio networking, que es lo que les digo, que es ya de entrada una posibilidad de poder tener pues contactos, amigos, cómplices en distintas ciudades de Iberoamérica. Hacemos una columna periódica, ahorita pues la tenemos en pausa en la revista digital Zona de Obras, donde hacemos como recomendaciones, más adelantito viene un ejemplo. Tenemos algunas conferencias presenciales que se reúnen 3 o 4 de los especialistas, se aborda un tema, lo hicimos sobre todo durante la pandemia, hablando o contando cómo era nuestra realidad en ese momento complicado, en donde estábamos confinados, en donde los trabajos o los ingresos se nos fueron cayendo poco a poco por la crisis, etcétera, y por la inactividad, ¿no? Y bueno, y fue como una experiencia muy interesante que se complementó un poco con los textos que publicábamos en Zona de Obras, ¿no? Se hacen entrevistas virtuales, hace no mucho, a raíz de que Manuel García, el cantautor chileno, lanzó un nuevo disco al mercado. Bueno, 3 periodistas, Lara López, que no aparecía en la foto porque no estuvo ese día por el horario español, Lara López, española, Ga Robles y Mavi, colombiana, perdón, ecuatoriana y paraguaya, respectivamente, hablaron con Manuel en una dinámica muy interesante, donde cada una hacía preguntas, y eso se vio muy bien, ¿no? Y hemos hecho algunos libros en coautoría. Es uno de los proyectos. Bueno, aquí es el ejemplo un poco de la columna, ¿no? Esto fue durante la cuarentena, y ahí, como ya dije, hablábamos un poquito sobre lo que hacemos. A ver, cómo voy en tiempo. Ok, vamos bien. Y bueno, hemos hecho algunos libros, ¿no? En donde, bueno, el primero fue Iberoamérica Sonora, donde 16
colegas aportaron textos sobre un músico en particular que quisieran destacar de su país. Si mal no recuerdo, Rafa escribió un muy buen texto sobre Telmari, o no sé si ese está en Cantoras, Rafa, pero bueno, yo, hay textos sobre Sofía Viola, la argentina, en este primer libro, sobre Malac, un rapero mexicano, sobre San Pascualito Rey, también de México, sobre Silvia Pérez Cruz de España, entre otros. Y el año pasado presentamos, lo hicimos durante el año de pandemia, este libro que se llama Cantoras Todas, donde ya no fueron 16, sino fuimos 20 los que participamos, digamos que abordando o aportando una semblanza de una cantora de nuestro país, o no necesariamente que quisiéramos destacar. Fue una labor bonita porque además hubo una gestión muy interesante para que Julieta Venegas y Lila Downs nos aportaran también unos textos. Es un libro que también trae una serie de playlists que complementan un poco la oferta, queriendo no dejar a nadie fuera o intentando no dejar a nadie fuera. Hay una playlist, digo, por ejemplo, de cantoras brasileñas, que todos sabemos que Brasil es un mercado que a veces por la barrera o sea, que del idioma está un poquito distante, aunque hay ahora una serie de esfuerzos para integrarlo un poquito más al resto de América Latina. Y bueno, este libro todavía se está presentando, tenemos un par de presentaciones más adelante, hay perfiles sobre Mon Laferte, sobre Silvana Estrada, no sé si aquí está, sí, no, aquí es donde está el de Telmari, y ahora sí me acuerdo, el que aportó Rafa, que es un texto muy bueno, por cierto. En fin, entonces, es un poco lo que hemos ido planteando en esta especie como de complicidad. Mucho de bueno, no mucho, o sea, en gran parte la posibilidad que estos libros existan está ligada a la relación que tengo yo con la Universidad de Guadalajara, porque la editorial de la universidad es quien ha abierto su puerta para decir, sí, nos interesa ese contenido, por favor, vámoslo publicando. Entonces, se hace una labor de gestión también, de coordinación, etcétera. Y ahí es un poco en donde entra ya, digamos, donde la red de periodistas puede mostrar como su músculo, ¿no? Y en donde, yo digo, en principio, lo que digo es que, pues uno ya tiene un montón como de amigos que tienen intereses afines, hagamos algo juntos, ¿no? Estoy como bueno, una serie de colegas que ya no tienen que ver propiamente con la red de periodistas, algunos de la red participan, otros no tanto, sino que más bien está ligado también a ciertos intereses o digamos, estamos como trabajando en dos proyectos que se van a presentar este año. Uno se obedece a la serie de relaciones y de vínculos que se establecen en los mercados musicales. Y es que ya durante algunos años, mercados musicales como Imesur en Santiago, Fluvial en Valdivia o la Feria Pulsar también en Santiago, en Chile, han tenido pues mucho contacto con mexicanos, sea músicos, sea periodistas, sea gente de industria. Y esto nos llevó a la idea en algún momento de plantear de que hay una relación muy estrecha, quizás entre todos y los países latinoamericanos. Es obvio que hay una relación musical muy estrecha entre México y Cuba, tal cual. Pero hay una relación muy marcada y con muchas historias entre México y Chile. Entonces, bueno, estamos por publicar este libro que ya tiene título, se llama Canciones de Lejos, complicidades musicales entre Chile y México. Se va a presentar en el marco de FIMPRO, en la Feria Internacional de la Música para Profesionales, entre el 13 y 15 de octubre próximos. Y bueno, cuenta esas historias de correspondencia de figuras desde figuras muy clásicas que tienen que ver con el bolero, como Lucho Gatica, Mayita Campos, que es una chilena que se fue a México y que figuró en el ámbito del rock y del blues, sobre todo, los bunkers que vivieron por un tiempo en la Ciudad de México y que a partir de ahí un poco generaron como su fenómeno. Caso similar, el de Mon Laferte, la relación estrecha entre Café Tacuba y Los Tres, el surgimiento de Jopo, que es el otro proyecto de Rubén Albarrán, con músicos chilenos, el sello que quema su cabeza y sus correspondencias. Hay una entrevista con Anita Tijoux también sobre su contacto con el rock y con el hip hop mexicano, etcétera, ¿no? Y el otro, ese surge más que nada a partir ya de una petición del editorial, en el sentido de que este año Perú es el invitado a la Feria Internacional del Libro, que es un evento que también produce Universidad de Guadalajara,
Y se quiso plantear también un libro en donde se aborden perfiles, semblanzas de distintos músicos peruanos. Casi todos los colaboradores de este libro son peruanos, a muchos de ellos yo la verdad es que ni los conozco. Está Raúl Cachay, que es parte de la red, coordina Lucho Pacora, que es parte de la red, pero ya se extendió más esa red a través de del contacto individual que se tenía con Lucho y con Raúl. Bueno, hay otra colaboradora, Zoila Antonio, que también vive en Lima, a otro montón de profesionales. Algunos de ellos ni siquiera son, o sea, por ejemplo, en el caso del Libro de Chile, algunos de ellos ni siquiera son periodistas, también hay músicos escribiendo. Pedro Piedra escribe un texto sobre Jorge González, digo por decir algo, y algunos otros son académicos, investigadores. Hay el caso de Juan Pablo González, quien escribe un texto sobre la influencia de la canción ranchera en las zonas rurales de Chile, por mencionar uno de los varios capítulos, ¿no? Ya estoy, bueno, esto también me parece que se desprende de esa idea de la visión iberoamericana que comenzamos a tener, según mi teoría, al menos en México, en el año de 1987, cuando R.C. Ariola publicó una colección que está tapando aquí el logotipo, mi recuadro, aunque no sé si ustedes igual me ven acá abajo, pero bueno, que se llamó Rock en tu idioma, que fue una colección de grupos de rock básicamente de 3 procedencias: Argentina, España y México. Ese fue el primer momento en que creo que en relación a esta idea de continental o iberoamericana, para siempre tener en cuenta a España, con quien tenemos mucho comercio cultural, pudimos entender que ahí podía surgir un mercado que a la postre, a través de los años, se ha venido obviamente diversificando. Más adelante, cuando se funda en México el sello Culebra, también por BMG, hicieron una colección llamada Culebra Continental, donde ya venían títulos de grupos procedentes de Chile, de Brasil. Entonces, esa idea como de mercado común, de intercambio cultural, que bueno, a lo mejor se dio previamente en la idea tal cual de los escritores del boom, digo, literario, García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, etcétera, que también había ahí ya una serie como de complicidades, pero ahora más hacia el ámbito musical. Hay muchas marcas ahí que han estado, digamos, ejercitando esta visión continental. Sounds and Colors, que es un blog que lo hace, bueno, una revista digital que la hace un inglés, Ross Slater, ¿no? Y que aborda básicamente contenidos de músicas latinoamericanas. National Records en Los Ángeles, pero Thomas Cookman, que está como vinculado a un mercado musical, es un sello que ha publicado básicamente música iberoamericana. El Festival Vive Latino en México, que reúne el Festival Rock al Parque, digo, en Colombia, que tiene carteles concentrados básicamente en grupos iberoamericanos. Cosquín Rock en Argentina, la revista por la Banda Elástica, Radio Gladys Palmera en España, que también hace una labor como muy importante y que sé que está vinculada a este seminario. Zona de Obras en España, Discos Intolerancia en México, etcétera, con esa visión, ¿no? Y bueno, creo que sobre todo la última década ha estado muy marcada por la influencia o las posibilidades que los mercados musicales nos han traído a todos los profesionales de la industria independiente iberoamericana. Ya mencioné Finpro, Circulart en Colombia, digo, en Medellín, Imesur en Santiago, América por su música en La Habana, Finben en Caracas, Venezuela, que tuvo 2 ediciones y obviamente por las condiciones económicas de ese país ha tenido que entrar en pausa. Pero bueno, ahí en los mercados musicales es donde nos hemos conocido muchos profesionales. Ahora, yo diría que esta idea y donde las dinámicas de networking son realmente explícitas y son planeadas como de antemano para que haya un efecto importante. Y aquí es donde vamos a entender como un poquito con más ambición la idea del networking, porque si bien me he concentrado sobre todo en la relación que podamos tener entre profesionales, entre similares, entre periodistas tal cual, pues realmente la idea del networking es más amplia. O sea, también nos interesa tener contacto con organizadores de otros mercados,
con los artistas mismos, o sea, saber quiénes son, cuáles son como sus propuestas, de qué manera eso nos puede servir para ejercitar nuestra profesión. Obviamente toda la gente que tiene que ver con la industria, ¿no? Los que están detrás de festivales o de compañías de management, etcétera. Entonces ahí es donde ya la idea, el concepto de networking se amplía todavía como mucho más. El caso concreto a quien podamos, como ya decía Rafa también, con quien podamos gestionar fondos para realizar proyectos. Ok, sigo. Entonces, digamos que la conclusión un poco ya pensando también en el marco que nos ofrecen o en la propia red que nos ofrecen los mercados musicales que están volviendo a entrar en actividad, por lo menos este año, el BOM en Bogotá, digo, se lleva a cabo, o se está creo que llevando a cabo ahora, Circular la próxima semana, FIMPRO en octubre, no sé si BIM en España también iba a tener, o ya tuvo una edición híbrida. La idea es, bueno, y los demás, no sé, los chilenos creo que todavía no este año, pero seguramente el año que viene. La idea, el concepto general es, la idea es, bueno, es pensar en el networking integral como una vinculación orientada a todos los ámbitos del ecosistema musical iberoamericano, artistas, promotores, curadores, managers, personal técnico, representantes de la industria, sellos, productores, ingenieros, representantes de instituciones, administradores de foros, editores y colegas de la profesión. Y bueno, pues vuelvo a hacer hincapié en la relevancia. Aquí hay otros logotipos incluidos, como el de la Conferencia de la Música Latina Alternativa, que se lleva a cabo, ya tiene creo que 12 años, que se lleva a cabo en Nueva York, las últimas ediciones virtuales que produce Thomas Cookman, que también tiene el sello National Records, la Semana Internacional de la Música de San Paulo. Hace rato hablaba yo que ya hay esfuerzos de vinculación, de tratar de que Brasil tenga mucho más contacto con el resto de Iberoamérica y particularmente este mercado lo hace. Está el MIM también en Ecuador. Y pues bueno, eso de alguna manera está marcando, más allá de las gestiones personales que nosotros hagamos, lo que los propios mercados pueden ofrecernos, ¿no? Creo que hay un par de preguntas, pero ya entraré a las preguntas en unos cuantos minutos. Nomás antes pues dejarles mi contacto. Mi correo es enrique-blanc@hotmail.com. Todo lo que también quieran saber de la red de periodistas a través mío, con todo gusto. Tengo mi página en Instagram, es @enrique-blanc. En Twitter soy @blancdeblancs. Radio El Cubo, si me quieren escuchar de lunes a jueves a las 6 de la tarde, hora de México, es en ese link, udgtv.com, y el link de la Feria Internacional de la Música para Profesionales, FIMPRO, es fimguadalajara.mx. Ahí se abre una convocatoria. Este año no sabemos todavía para cuándo. Para los artistas cubanos que también quieran participar, pueden hacerlo. Entonces, bueno, déjenme dejar de compartir pantalla para acá arriba. Para pasar a las preguntas. Creo que estamos como muy a tiempo, ¿verdad, Rafa? Supongo. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es un buen chance. Tenemos unos minutos a nuestro favor. Enrique, yo quería apuntar ahí para ser justo con esta genealogía, ¿no? de networking dentro del sector, que durante varias décadas, especialmente en los 60 y 70, a mí me parece que para determinado sector de la música latinoamericana fue esencial el trabajo que se hizo desde la Casa de las Américas, aquí en La Habana, que aglutinó a un grupo importante de artistas de todo tipo, ¿no? Pero música incluida. Intelectuales, claro. Exacto, dentro de aquella idea, en principio, de la
canción política o protesta, pero que desbordó eso, ¿no? O sea, cuando uno ve los registros documentales de los encuentros que hubo, de las cosas que se grabaron aquí, es un Sí. material muy importante y fue un punto de encuentro para muchos artistas de Latinoamérica y también, y esto lo digo como una obsesión particular, del Caribe, o sea que es una de las grandes deudas que yo creo que tiene nuestra región consigo misma, ¿no? El Caribe sigue siendo como una especie de burbuja. Ya sé que hay cuestiones idiomáticas, geográficas y demás, pero bueno, somos parte de lo mismo y sin embargo hay una pequeña burbuja que el Caribe, bueno, decimos América Latina y el Caribe, es como, es como si de repente se bojeara ese espacio, ¿no? Y Casa de las Américas desarrolló una labor importante en esos años en ese sentido y lamento mucho hoy, una aspiración secreta que tengo con AMPM, ¿no? Poder llevar estas cosas que hemos aprendido, que he aprendido contigo también de las redes y demás, y poder incorporar un poco a Haití, a Guyana, a República Dominicana, países que tienen una tradición musical, y no una tradición, hoy mismo están produciendo música bien relevante y sin embargo nos llega así como a cuentagotas y no hay como un intercambio continuo con ellos. Hay una pregunta, Enrique, en el chat. Sí. Bueno, te, te, te complemento un poco lo mismo con Centroamérica, ¿no? También hay un montón como de músicas bien interesantes y, o sea, y por lo general no se le toma tanto en cuenta. Una de las grandes labores que hizo Zona de Obras fue visibilizar a esas, ellos cuando salía impresa por la revista hacían una especie como de dossier donde abordaban más o menos, traía un glosario, traía una serie como de perfiles, de semblanzas, y te hablaban de lo que pasaba en Nicaragua, de lo que pasaba en El Salvador y de lo que pasaba en Costa Rica, etcétera. O sea, digo, en Panamá, digo, en fin, ¿no? Creo que además lo que dices, Rafa, es bien interesante porque hay un montón de temáticas para los colegas en las cuales indagar. O sea, hay muchas posibilidades para generar textos como de largo aliento, como hablaba yo un poco de la idea de también perfilarse como autor y dar a conocer ese tipo como de cosas, ¿no? Digo, en principio en Cuba, o sea, habrá un montón todavía como de historias por contar y meterlas en un libro que seguramente se puede publicar en España y seguramente se puede publicar en el resto de Latinoamérica, dando un poco como tips también para poder compartir esas investigaciones con un mercado más amplio, que no sea solamente como el mercado local, ¿no? A ver si había una... Maestro Blanc, ¿cuál consideras que sería la relevancia de plataformas que ofrecen servicios de música como labor del networking? Bueno, o sea, en sí como que las plataformas nos están condicionando el consumo, ¿no? Y de alguna manera también, digamos que nos llevan en ciertas direcciones. Juegan un poco el papel que en otro momento quizás por las multinacionales. Siempre están en lo de estrenos, cuando uno abre ahí, digo, por lo menos yo confesaré que por razones laborales yo tengo más contacto con Apple que con Spotify o con Deezer. Entonces, o sea, pero claro, siempre hay, es decir, el nuevo disco de J Balvin está al principio un poco de la plataforma, porque son los artistas que tienen más seguidores, etcétera, ¿no? No sé si tenga un poco que ver, digo, o sea, cómo facilita el networking, porque también hay un poco como dinámicas para aprender más o menos cuál es el gusto del amigo, que yo me pueda meter y encontrar algunas personas que tengan más o menos un gusto similar al mío, tratar pues, de establecer contacto con ellos, ¿no? Digo, creo que las plataformas y las propias redes sociales, ¿no? Que hay un vínculo también ahí como muy estrecho, pues nos permiten movernos con mucha más rapidez y desde una perspectiva global. Entonces, eso ha cambiado también, obviamente, nuestra comunicación con los demás
digo, seres humanos. Creo que la pandemia lo ha puesto en claro. O sea, hemos estado encerrados, pero hemos estado muy comunicados, porque hemos tenido, digo, este caso es elocuente, ¿no? Estoy hablando con una audiencia a través de una revista cubana, ¿no? Espero que una audiencia latinoamericana o muy concentrada en Cuba también, y creo que pues eso es innegable. La Internet ha cambiado nuestra manera de hacer networking o de vincularnos con el mundo y con nuestros semejantes, pues de una manera no solamente muy acelerada, sino drástica, ¿no? A ver, dice, ¿cómo posicionar una plataforma para un contenido que impacte habiendo tanta oferta de blogs y sitios del periodismo musical? Y si el podcast sería considerado podcast. Networking. Donde, bueno, o sea, más que networking, pues sí es una manera también de alcanzar audiencias, ¿no? O sea, el podcast como un medio de presentar nuestras ideas o de exponer nuestras ideas, ¿no? El tema de cómo lograr atención, pues es la gran pregunta hoy en día, o quizás ha sido la gran pregunta de siempre, ¿no? En el ámbito, quizás en cualquier disciplina artística, en el cine, en la literatura, o sea, ¿cómo hago yo para ese producto o esa obra que yo creo que es genial, pero que el mundo no conoce? ¿Cómo hago para que tenga como repercusión? A veces no lo podemos explicar, ¿no? O sea, ¿por qué Rosalía de repente de la noche a la mañana de haber hecho un disco de canciones fúnebres de flamenco, una cosa que todos pensaríamos que no tiene un mercado más que en España quizás, ¿no? Y de repente de ahí se catapultó con el otro disco a un fenómeno internacional? Es muy difícil. Lo que sí es que es muy importante, y ya en algún mercado una colega mexicana lo dijo, es que cuando uno decide entrar en asumir una profesión, tiene que pensar desde el principio en que esto es a mediano y largo plazo. O sea, que también el oficio y la constancia, la perseverancia, te van a llegar a que hay un momento de reconocimiento, ya sea mediático, económico, etcétera. O sea, que esa sería como la coartada, y a lo mejor esperar que un golpe de suerte previo, como el que le pasa a muchos artistas, ¿no? que de la noche a la mañana se vuelven fenómenos internacionales, pues pudiera suceder, pero por lo general es estar ahí, trabajando, y ¿cómo se llama? Y irse abriendo como camino en la rama profesional en la que te desarrolles, ¿no? Yo creo que es aplicable para todos. Es difícil, claro, habrá estrategias y hay quienes practican, bueno, ahora toda esta, digamos, todo este conocimiento en relación a ir soltando sencillos, que a mí en lo particular no me gusta tanto. A mí me gusta más el álbum completo y tener mucho más de qué hablar, etcétera. Claro, lo puedes hacer. Eso se hizo en el pasado, porque salían primero los discos de 45 progresiones por minuto que traían 1, 2, a veces 4 sencillos, ¿no? O un sencillo que también de alguna manera vendía a las otras canciones y después salía el álbum. Pero bueno, o sea, y también, bueno, ¿cómo utilizo Facebook o cómo utilizo Instagram? O cómo, pues es irle buscando la manera. Creo que ahora hay muchas posibilidades para intentar llamar por la atención mediáticamente, y creo que de eso nos hablará también con más profundidad Pere, ¿no? Pues yo creo, Rafa, ¿estamos? Son las 10:49. Pues listísimo, sí, como no. Y ya vi que Pere está con nosotros, así que podemos ir. Bueno, darte una vez más, Enrique, las gracias por acompañarnos en todos nuestros viajes ya de hace unos cuantos años. Me comentabas al comienzo, me preguntabas al comienzo bueno, cuándo estaría de vuelta América por su música. Yo creo que ahora mismo Cuba está en circunstancias
muy particulares de todo tipo, ¿no? Pero bueno, específicamente a las asociadas a los motivos por los cuales detuvimos el evento, que fueron esencialmente de tipo económico. Eh, Van a haber un par de años un poco duros para nuestro país ahora mismo. Estamos atravesando la que posiblemente sea la peor crisis económica de lo que va de siglo. Pero después de ese momento, o sea, como suele suceder en esos momentos de crisis, es donde suelen incubarse escenarios más interesantes también, ¿no? Entonces, nunca trato de perder el optimismo. Nada, Oye, darte las gracias. Y una cosita, sí, sí, es que dice aquí, ¿dónde consigo los libros que forman parte de la, supongo que de la colección? La colección se llama La Media Vueltas, la publica la editorial de la Universidad de Guadalajara. Hay otros libros ahí, además de los que mencioné. En el portal de la editorial se puede comprar el libro electrónico en principio, ¿no? El libro físico es un poco más complicado porque tendría que ser en México. El de México y Chile, bueno, también se va a publicar por la Universidad Católica de Chile, pero bueno, básicamente ahí en el portal de la editorial de la Universidad de Guadalajara, ¿no?